de la conversación en el espíritu, es algo corto, cada grupo hizo un párrafo del consenso, en la voz de Luisa los vamos a leer y ya ahí nos disponemos a escuchar a Monseñor Orlando. Listo. Entonces, Monseñor, todo esto de la conversación que tuvimos hace unos minutos, por regiones, también resultado de lo que hemos vivido en estos 2 días, ¿no? Todo lo que hemos escuchado en estos 2 días. Entonces, región Antioquia-Chocó. Creación del Comité de Formación para Novios que se capacite en la intervención con jóvenes, posibilitándonos llegar a la escucha y al reconocimiento de los jóvenes y su cultura, y a partir de ello realizar la construcción de la estrategia de escuela de novios y del entorno familiar, que posibilite una formación integral al discernimiento vocacional hacia el matrimonio. Región Tolima Grande, Orinoquía y Amazonía. Para acompañar los jóvenes y noviazgos, motivar a los párrocos y familias articulándonos con otras pastorales para visitar las instituciones educativas, colegios y universidades y por medio de encuestas anónimas conocer sus necesidades y comenzar y a trabajar con ellos a través de las redes sociales, motivarlos e invitarlos a diferentes encuentros y reuniones periódicas. 3 preguntas, dentro de las cuales indagarían sobre 3 preguntas para la felicidad: el trabajo para vivir, la persona con quien compartir y Dios en quien creer. Región suroccidente. Buscar la conformación de un buen equipo y formarnos para conocer, aceptar, escuchar, comprender a los novios, haciendo articulaciones con grupos y pastorales relacionadas en su vocación al matrimonio. Región Caribe. Trabajar fuerte en la oración y en el proceso de escucha para ser testimonio de vida y de amor. Organizar desde el obispo y los párrocos en conjunto una pastoral desde un proceso parroquial de acompañamiento en todas las condiciones y etapas de los jóvenes, también asistiendo a los colegios, universidades, otros. Brindando estrategias de formación para novios. Proponemos para eso se realice una caracterización de los fieles y familias de cada parroquia en donde los formadores estén formados para la preparación remota, próxima e inmediata, para sensibilizar y fortalecer el compromiso frente a la vocación sacramental matrimonio. La región cundiboyacense. Promover espacios de discernimiento, escucha y acompañamiento, donde partiendo de la cotidianidad y experiencias propias de los jóvenes se les pueda acompañar en sus búsquedas personales y como novios, fortaleciendo experiencias significativas ya existentes, creando sinergias entre pastoral familiar, que incluya la pastoral juvenil, y les permita finalmente crear un proyecto de vida proyecto de vida real y que cobre sentido para los jóvenes como individuo y como pareja. Finalmente, proponemos realizar un diplomado sobre teología del cuerpo para los jóvenes. Provincia de Pamplona. Como punto de partida, realizar una propuesta provincial donde se propone una estrategia en común con delegados de pastoral familiar, juvenil, universitaria y educativa, teniendo en cuenta la escucha, formación, acompañamiento de familias y espacios de encuentros para novios. Región cundiboyacense, la articulación con las demás pastorales es fundamental para acompañar el noviazgo de nuestros jóvenes, hablando su lenguaje. Mediante una formación y esfuerzo común, podemos crear un ambiente enriquecedor que fortalezca el crecimiento del amor y la fe. No debemos tener miedo a acercarnos a ellos, ofreciendo nuestro apoyo, poner en marcha lo que hemos escuchado de los jóvenes y también con lo que ya tenemos. La liturgia se convierte en un espacio vital donde podemos celebrar y fortalecer sus vínculos, integrándolos en la vida de la comunidad, crear la pastoral del noviazgo. Región Eje Cafetero. Nuestra propuesta es salir a buscar al joven, acoger, acompañar y en las diócesis donde no hay pastoral juvenil, crearla. Y una vez con ellos, trabajar en conjunto con pastoral familiar y brindarles una propuesta concreta como Together. Es una propuesta ya existente. Together, Escuela de Novios. Creería que ya, ahora sí. Muchas gracias. Falta la de Santander. Sí, falta Santander. Listo, gracias. Hacer una articulación con la pastoral juvenil, esto es de la región Santander. Hacer una articulación con la pastoral juvenil vocacional en cada diócesis para hacer procesos de acogida, de escucha, de perdón, de formación, para llevarlos a que puedan crear su proyecto de vida hacia el matrimonio o vida sacerdotal como vocación. Gracias.
Muy buenos días. Qué pena la demora, pero no tengo avión, entonces toca el que hay. Un gusto saludarlos. Yo soy Orlando Olave, como decía el padre Nelson ahora, yo hasta hace unos pocos días, y lo digo así con cariño, ¿quién hay del suroccidente? Levante la mano los del suroccidente. Hasta hace unos cuantos meses estaba ya en el suroccidente, yo era el obispo de Tumaco, hasta hace 3 semanas llegué a Ocaña. Pero todavía a veces se me sale por ahí Tumaco, ¿no? Entonces, y pues la experiencia que tuve estos últimos casi 8 años de estar trabajando en esa zona maravillosa del Pacífico colombiano, la zona suroccidental. Y bueno, hace 3 semanas estoy en Ocaña, el 11 de julio, pues promulgó la noticia del Vaticano de mi nombramiento como obispo de Ocaña y, como decía el padre Nelson, acompaño también desde la Comisión Episcopal de Laicos de Estado Laical, la dimensión de la pastoral juvenil. Quizá ya ustedes reflexionaron algunos elementos muy característicos, me decía ahora el padre Nelson, de lo que es la realidad juvenil, pero siempre en estos temas es necesario sobreabundar, ¿sí? Conocer la realidad, pero nosotros no conocemos la realidad con ojos de sociólogos, respetando esa área del conocimiento, o con ojos de psicólogos solamente, o con ojos de antropólogos. Nosotros conocemos la realidad desde la mirada de Dios. Es cómo Dios mira la realidad. Ustedes recuerdan aquella historia de los jóvenes, de estos 3 jóvenes que hay en el libro de Daniel, creo que es, me parece. ¿Sí? Entonces que los echaron al horno y qué pasó con esos jóvenes, ¿no? ¿O qué pasó antes? ¿Por qué terminaron en el horno? Porque no quisieron adorar a otros dioses, ¿no? Eso es bonito, eso es un ideal perfecto. Y uno dice, ay, si así fueran todos los jóvenes, ¿no? Pero así no son todos los jóvenes, así no es la juventud. Y uno puede tener ese ideal valioso y quizás a muchos jóvenes, ¿no? Carlo Acuti, o tantos jóvenes que en la historia han dado hasta su vida, ¿no? Por la fe. Pero si uno mira la realidad de los jóvenes, no es así, ni la de hoy, ni la de antes. Yo un poco disiento cuando algunos adultos decimos, es que el pasado fue mejor. ¿Cómo es que dice? Todo tiempo pasado fue mejor. Yo no lo creo. Yo no lo creo. No es que los jóvenes del pasado hayan sido más santos que los de ahora. El pasado fue pasado y tuvo unas características y tuvo unas lógicas y tuvo porque a veces caemos como en una cierta superioridad moral nosotros los adultos y empezamos a mirar a los jóvenes con ojos así inquisidores, ¿no? Uy, es que estos jóvenes, hay una, no sé si lo han visto, un video muy simpático, pero muy real, de este grupo argentino que se llaman Lelutiers, ¿sí? Sí, es muy interesante. A veces nosotros como adultos deberíamos verlo, él hace toda una crítica, ¿no? Es que los jóvenes son estos, los jóvenes son estos, los jóvenes son estos, y al final dice, ay, si yo fuera joven, ¿no? O sea, está deseando eso que hacen los jóvenes, ¿no? Entonces esta realidad, no voy a abundar en estos puntos de la realidad, porque ya ustedes los miraron, pero quisiera partir de una premisa. Y la primera es, jóvenes en un mundo en crisis. Esta primera premisa. Los jóvenes están viviendo un mundo en crisis. Y pues eso lo dicen muchos, ¿no? Los sociólogos de hoy dicen que eso es un mundo en crisis. Y entendida la crisis no como algo malo. A veces uno entiende la crisis como algo negativo. La crisis puede ser una oportunidad para nosotros buscar nuevos caminos. La crisis puede ser una oportunidad para buscar nuevos caminos. Pero ese es un principio. El documento de Aparecida dice, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, ¿no?
Es un mundo distinto. Y yo creo que es digamos, esa variable nosotros deberíamos entenderla. No queramos responder al mundo de hoy con soluciones del pasado. Quizá fueron buenas, sí. Quizá respondieron, sí. Pero nos toca buscar, ser creativos a la hora de buscar. Y el Espíritu Santo, en quien nosotros creemos, quien guía a la iglesia, es creativo. Entonces, frente a la crisis, nosotros no podemos tener miedo. En vez de preocuparnos, ocuparnos, dicen por ahí. Entonces, estamos en un mundo en crisis. Eso, si quieren, ustedes lo pueden encontrar en la Christus Vivi. El Papa hace un elenco de datos del número 72 al 75 de Christus Vivi, para que lo lean a la hora de ir pensando un poco esos procesos y esos itinerarios de cómo acompañar los jóvenes en sus procesos de noviazgo, en sus procesos de enamoramiento. El segundo elemento es la caída de los grandes metarrelatos. No sé si lo que le llaman los grandes metarrelatos, que eran esos hechos que eran definitivos de la sociedad, la política, la verdad. Hoy hablamos del tiempo de la posverdad. Hoy, ¿qué es la verdad? Cada uno tiene su propia verdad. La fe. Antes no podía haber una fe sin religión. Hoy hay mucha gente que tiene fe y no tiene religión. Hace unos años en la universidad leí un libro de André Comte Sponville, un filósofo francés que escribió un libro sobre la espiritualidad de los ateos. Entonces, no se necesita. Antes la fe estaba directamente relacionada con la religión. De los centros a los multicentros, como dicen los expertos, las democracias, ¿no? Hoy, ¿qué entendemos por democracia? Cada uno coge la democracia a su acomodo, los de izquierda, los de derecha, los de centro, todos. El comunismo, que fue como ese gran metarrelato, ¿no? La solución de todos los problemas. El desarrollo, el fruto de la modernidad, la modernidad que decía vamos a solucionar todos los problemas de la sociedad con la inteligencia del hombre, ¿no? La revolución industrial. Llevamos 2 guerras mundiales donde han habido casi 100 millones de muertos y otras un montón de guerras. Entonces, enfermedades, la pandemia, ¿no? A pesar de la racionalidad y la inteligencia humana, nos detuvo un animalito así de chiquito. La capacidad humana después lo contrarrestó con la ciencia, pero no fue capaz de prevenirlo, ¿sí? Entonces, esa caída de los grandes metarrelatos que mueve el mundo a otras búsquedas que intentaremos ahora profundizar. Hay una palabra que me gusta, esta afirmación en el mundo de los jóvenes, y todo esto tiene que ver con el mundo de los jóvenes, ¿no? El futuro como amenaza y no como promesa. Esa es otra variable que quisiera que tuviéramos en cuenta. Largo, esto es un tema larguísimo, pero quizá todos nosotros, salvo algunos de los más jóvenes, los menores de 30, los que estamos entre los 30 y los 35, ¿no? ¿Sí? A uno le decían, uno quería crecer, ¿cierto? Todos nosotros queríamos crecer. ¿Cuándo? Entonces le decían a uno, papá, ¿cuándo me va a dar la llave de la casa? Cuando esté grande. Entonces yo quería estar grande para que me dieran la llave, ¿sí? Entonces llegó el día en que mi papá me dio la llave, ¿no? Orlando, esta es su llave de la casa. Yo, la llave. Dijo, pero la tranca se la pongo a las 8. Quedamos como estábamos antes, con llave, pero no podía, ¿no? Uno quería crecer, y entonces le decían, no, cuando esté grande, ¿sí? Usted va, cuando esté grande, cuando. Entonces, para uno, en mi adolescencia, el futuro era una promesa, ¿sí? Uno quería llegar a ser grande. ¿Será que los jóvenes de hoy quieren ser grandes? No. Porque están viendo, esto es un estudio larguísimo que hacen 2 estudiosos sociales, un argentino, no recuerdo ahora el nombre, hay varios libros, ¿no?
de esta tesis, un argentino y un italiano, creo, un francés. El futuro como amenaza, así se llama el libro. Creo que lo escribe uno de ellos dos, creo que es el francés. Y hace toda una explicación. Pero el mundo de hoy, los jóvenes ven el futuro como una amenaza. Y por eso le llaman que hoy muchos jóvenes viven con un síndrome, el síndrome Peter Pan, ¿no? No quieren crecer. ¿Sí? Entonces llegamos a los jóvenes nini, ¿no? Ni trabajan, ni se casan, ni se van de la casa. Entonces están, ¿sí? Pero es eso, o sea, es una realidad que, digamos, condiciona el mundo de los jóvenes. Del teocentrismo, y eso nos afecta a nosotros, a la explicación intramundana. ¿Sí? Del teocentrismo a la explicación intramundana. Entonces, ustedes recuerdan el Papa Francisco cuando la pandemia, ¿no? Esa imagen icónica que hay del Papa en la Plaza de San Pedro, a media luz, lloviendo él solo, ¿sí? Y hicieron una procesión hasta un sitio, hasta una imagen religiosa, no sé si era un crucifijo, creo que era un Cristo, ¿no? Que fue el Cristo que sacaron cuando la pandemia del 1920, ¿sí? Y cuando eso, pues mucha gente solo confió en eso, porque todo se explicaba desde Dios. Dios daba la razón, y Dios daba la fuerza, y Dios daba, ¿sí? Nos daba la justificación de todo. Todo lo entendíamos por ahí. Hoy no. Hoy ya nos dijeron que el COVID saltó posiblemente de un primate a y entonces se llama así, y entonces eso tiene unas cositas, como unas punticas, una bolita esas de caucho, y entonces el AR mensajero es el que va a contrarrestar. Inventaron la vacuna. Vamos a creer que eso es verdad, para no caer en esos relatos que hoy se crean, ¿no? También. Pero bueno, vamos a creer que eso es cierto. O sea, la explicación racional. Entonces ya no hay una explicación de Dios. Nuestros mayores rezaban, ¿no? Iban a la iglesia a pagar allá, mis papás son de Zapatoca, Santander. Entonces sí, ellos son de allá de un cañón cerca a la quebrada de la Zapatoca, ¿no? Y por allá casi no llueve. Entonces ellos rezaban, ¿no? Para que lloviera. ¿Sí? Pero hoy entonces los meteorólogos dicen el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, el fenómeno de los infantes, bueno, todos los fenómenos que hay, pero lo explican, ¿no? Hay una explicación racional. O sea, hay cosas que ya no necesitan a Dios. Muchas, nosotros creemos que todavía muchas se entienden desde Dios, no las explica Dios, pero se entienden desde Dios, son dos cosas distintas. Pero el mundo de hoy quiere explicar todo racionalmente, ¿no? Entonces le pasa para la lluvia, ¿no? Llegó el padre a la vereda, ¿sí? Padre, que es que queremos que nos haga una rogativa, hace 2 años no llueve. Y entonces dijo el padre, bueno, hagan la colecta. Hicieron la colecta. Cuando el padre vio la canastica, dijo, con esto ni truena, ¿no? Sí. Entonces, y el último elemento es el secularismo, ¿sí? Que tiene que ver mucho con esta última, punto que les decía de la explicación intramundana. El secularismo llegó para quedarse, ¿sí? Entonces, el secularismo se entiende como que la razón de las realidades humanas no debe partir de la fe. Y lo que les decía de la religión, hoy hay gente que dice que es espiritual, pero no va a la iglesia, ¿no? Y la pandemia nos reforzó mucho eso. Yo insisto mucho, lo decía en Tumaco y lo digo estos días en una misa, que me tenían una cámara así como esta. Yo le decía, recuerden que para los que están bien, esta misa no vale. Sí, porque nos quedamos entonces, la señora ya pelando la yuca al almuerzo, entonces celebrando la misa. ¿Sí? Entonces, un mundo así, un mundo religioso, lejano de todo compromiso, lejano de toda comunidad, entonces, el secularismo. Y muchos
que la explicación del mundo ya no entra a Dios. Un poco podríamos entender esa figura del secularismo. Frente a esto, hay una frase que le escuché alguna vez a un insigne profesor mío en la universidad. Voy a intentarla escribir para que ustedes desde ahí pues coloquemos como algunas líneas de trabajo. Bueno, nos decía un profesor, otro profesor, el profesor Moral, profesor de Pastoral Juvenil, nos decía, en un libro que él tiene, decía, hoy todos nos preguntamos por qué los jóvenes se alejaron de la iglesia. ¿No sería bueno hacerse otra pregunta? ¿Por qué la iglesia se alejó de los jóvenes? Decía él. Pero esta es de un profesor que se llama Emilio Álvarez que dice, en la iglesia hoy corremos el riesgo de responder a preguntas que nadie hace. A solucionar problemas que nadie tiene. Y hablar lenguajes que nadie entiende. Esto lo dice un profesor que se llama Emilio Álvarez, ya fallecido, un salesiano. Responder a preguntas que nadie hace, a solucionar problemas que nadie tiene y a hablar lenguajes que nadie entiende. Y creo que es digamos, una máxima sumamente disruptiva y que nos pone a pensar, bueno, ¿cómo responder entonces nosotros a eso? ¿Cuáles son las preguntas que se están haciendo los jóvenes hoy? Frente al matrimonio, frente a la fidelidad. ¿Qué se está frente a la vida? Creo que ayer vieron algunos de estos elementos. Y creo que esto lo tenemos que tener siempre presente. Por eso en esto yo creo que no hay soluciones mágicas. De aquí no nos vamos a llevar el folleto. Uy, allá me van a dar un folleto y yo voy a llegar y le voy a decir al obispo, aquí está la solución a todos los problemas. No. Cada realidad, cada diócesis. Nosotros somos un país con muchísimas culturas. Es distinto lo que nos pasa a nosotros en el Pacífico. No sé si hay alguno de Buenaventura o no. Lo que nos pasa en el Pacífico, el concepto que tenemos de familia en los hombres y mujeres del Pacífico, que quizás lo que pasa en Boyacá. Es distinto, o sea, por eso cada realidad tiene que ser leída, tiene que ser orada, tiene que ser discernida. Ese tema del escucharnos, no hay preguntas fáciles y tampoco hay respuestas fáciles. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que el joven se está haciendo hoy? ¿O cuáles son las preguntas que no se hace? Yo insisto mucho en este tema que hoy nosotros tenemos un gran desafío, sobre todo en la pastoral familiar, pero creo en todas las pastorales, ¿no? Quizá a nivel general, nosotros poco nos gusta hacernos preguntas. Nosotros queremos respuestas. ¿Sí? El mundo de hoy no es de preguntas, el mundo es de respuestas. Y respuestas ya, entonces el señor Google, ahí Wikipedia, pues entonces yo le escribo la pregunta, pero ya no es una pregunta que me inquieta, simplemente es un concepto que digo, ¿qué es tal cosa? Pero ni siquiera pensamos en la pregunta. No nos inquietamos. ¿Cuáles son los problemas que tiene hoy el joven? ¿Y cuáles son los lenguajes que responde el joven? Entonces,
desde aquí yo quiero proponerles, son como ocho puntos muy rápidos. Entendamos, nosotros tenemos que aprender a valorar la experiencia de los jóvenes. Antes habían respuestas. ¿Qué es el matrimonio? Es esto. Yo trabajé, fui sacerdote hasta el 2017 en Barranca Bermeja. ¿Hay alguien de Barranca aquí? ¿No? ¿De Barranca vinieron? ¿No vino? Y yo me inquietaba una cosa, en la confesión que tenía mucho más tiempo que ahora para ese hermoso sacramento. Y en la dirección espiritual yo veía cómo mujeres, chicas, tenían 3 características, o casi 4. Jóvenes, bonitas, inteligentes y exitosas. No conseguían novio. Decía, pero ¿qué pasa, hombre? Todos estos que ahora ya no les gustan las mujeres, ¿o qué? Esta gente de Barranca. Y pero de verdad, y yo veía, y las veía con cariño porque realmente sufrían mucho. Y me preguntaban, padre, ¿qué será? Yo le dije, pues yo no sé, mija, pero si yo no fuera cura hasta me la cuadraba. ¿Sí? De verdad, eran unos bizcochos de muchachas, ¿no? Yo incluso hasta pensé de pronto hacer un bar como para solteros, una vaina así, ¿no? Zanahorio para que hacerlos encontrar. Y yo a veces le preguntaba a los muchachos, claro, ahí hay un concepto de familia y de matrimonio distinto. Recuerden que esa generación joven, esa generación de 30, la mayoría de ellas ya, bueno, ya todas las profesionales, muchas de ellas ya tuvieron un referente de familia distinto. Nosotros los varones tenemos todavía el referente del padre, del papá que era el proveedor, ¿no? Y en Barranca peor. Como no hay de Barranca, voy a hablar más de los de Barranca, los varones. Petrolero, ¿no? Pelo en pecho, con 3 mujeres. Pues como la pobre señora no tuvo formación, no estudió, ¿sí? Pues le tocó aguantarse al carramán. Y le tocaba aguantarse las tonterías del otro señor. Pero vaya, hágale eso a una de estas muchachas jovencitas hoy. Al otro día va para el carajo, amigo, ¿oyó? Le pasa unos amigos míos, él cuenta esa historia, ¿no? Que estaba él durmiendo y él sintió que la esposa se le levantó, ¿no? Y cuando se le vino para encima y empezó a pegarle, y él apenas puso la mano y decía, pero ¿qué te pasa? Tranquilízate, hombre, es que me soñé que me estaba haciendo infiel. Dijo, por eso, pero era un sueño. Dijo, para que no se le ocurra, ¿no? ¿Sí? Por si las moscas, ¿no? Y si son santanderianas, peor. Son bravas. Entonces ese concepto de familia hoy cambió. Entonces hoy decirle, no, pero cásense. Oiga, a veces nosotros no somos capaces de escuchar la experiencia, el valor de lo experiencial. Quizá nosotros fuimos más formados racionalmente. No, porque es que hay que tener hijos, hay que tener familia, hay que hacer... Y nos daban explicaciones y uno las entendía, uno las comprendía. La experiencia de los jóvenes no, hoy no. ¿Cuántos de nuestros muchachos hoy vienen de familias que se han divorciado? Entonces vaya, hábleles a ese muchacho de fidelidad. Entonces la capacidad de escuchar la experiencia. Bauman, un sociólogo muy conocido, quizá algunos hemos leído algo de él, tiene un libro muy famoso que se llama La Sociedad Líquida. Él dice, pasamos del pienso, luego existo. Padres, ¿se acuerdan de quién es esa frase? De René Descartes, ¿no? Cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo, al siento, luego existo. El joven de hoy es un joven movido por las emociones, ¿sí? Por los flashes, ¿no? Por los momentos, por los instantes. Ahí hay que pensar cómo nosotros desarrollamos una pastoral juvenil o una pastoral familiar, perdón, que sea capaz de reconocer la experiencia de los jóvenes. ¿Qué están viviendo los jóvenes hoy? ¿Qué están sintiendo? ¿Cuál es su propia experiencia? No arranquemos el taller diciéndole, es que es el matrimonio, es el sacramento por excelencia. Eso es verdad, eso nosotros lo sabemos.
Pero quizás los muchachos dicen, no, como nos decían los catequistas, los formadores de catequesis en el pasado, ¿no? Y hoy creo que podemos repetir un poco la imagen, que le decían, es que Dios es como un padre. ¿Sí? Dios es como un padre. Y le dijeron al niño, entonces venga, haga una imagen de Dios. Y pintó un niño, pintó un Dios con un palo así. Le preguntaron, pero ¿por qué? Es que como usted dijo que era como un padre, así es mi papá. Entonces le hablamos del matrimonio, le hablamos de la fidelidad y viene de un matrimonio disfuncional, que era un padre maltratador. Entonces, yo creo que el escuchar la experiencia, tener la capacidad de escuchar la experiencia de los jóvenes, no partamos por darle, como dicen los que hablan de los rollos, cursillistas, ¿no? El rollo 1, el rollo 2. No partamos del rollo, aprendamos a escucharlos, aprendamos a valorar su experiencia y desde esa misma experiencia construyamos unos planes. Por eso les decía, las respuestas no son fáciles. Hoy no es fácil. Segundo, Dios como realización humana, ¿no? Hay experiencias muy bonitas de presentarle a Dios. No tengamos miedo de presentarles a Dios como realización humana, pero no un Dios que viene de arriba, sino que nace de la propia experiencia de los jóvenes. Yo utilizo una técnica un poco, yo no sé si será válida, pero me funciona. A veces cuando confirmo. A nosotros nos dijeron del infierno, ¿no? ¿Cómo es el infierno? Fuego. ¿Qué más tiene? Hay una gente así, hay unos demonios con unos trinches, ¿no? ¿Sí? Y todas esas cosas con nosotros funcionan, pero ustedes han visto los dibujos animados, los juegos que hacen los niños hoy. Son más feos esos juegos que los diablos que le presentaban a uno. Entonces ya un chino, ¿qué miedo le va a tener al diablo? Nosotros estamos utilizando un lenguaje que ya los muchachos no entienden. Ellos ese lenguaje ya no lo entienden. Partamos de un lenguaje existencial. Entonces yo les hago esto. Les digo, para entender el cielo y el infierno. Yo les digo, ¿ustedes han tenido alguna vez una experiencia triste, amarga, agobiante? El día que se quedaron sin minutos, ¿no? El día que pusieron una foto y pasaron 3 horas y nadie le puso un like. Eso para nosotros puede ser una bobada, ¿sí? Pero para un joven eso es todo. Le quitaron el celular a la mamá, eso, la angustia. Yo decía, pues bueno, eso es como vivir una vida sin que usted le pongan un like en su vida, en su eternidad, y ese es el infierno. Y todo lo contrario. O sea, a veces uno tiene que aprender a leer la realidad de los muchachos para hablarle de esos conceptos que no es que no deban, se les tenga que hablar, se les tiene que hablar. Nosotros les tenemos que ayudar a entender a ellos que la realización humana está en Dios, que el mundo es muy poquito para vivirlo sin Dios, que el mundo es muy limitado. Sería desgraciado vivir en un mundo como el que nosotros vivimos sin eternidad. Entonces yo sí creo que hay que pensar cómo nosotros, esta y muchas otras formas, hablamos del lenguaje de un Dios que está presente. Y ahí mismo el Papa, en el número 9 de Nuevo Milenio y Neunte, el Papa decía, no dudemos en proponerle grandes, digamos, ¿cómo le escribí aquí? Grandes relatos, lo vuelvo a utilizar el relato de la salvación, el relato de la santidad. No lo dudemos. O sea, la propuesta el Papa lo dice en Nuevo Milenio y Neunte, número 9. Como de grandes valores, por decirlo de otra manera. Échenle una lectura a ese número. Número 9 de Nuevo Milenio y Neunte, ¿no?
hay unos estudios, digamos, a nivel religioso, que hoy están creciendo muchas de esos movimientos, de estas comunidades religiosas, ¿no? Que tienen, digamos, que en ocasiones para algunos de nosotros sería exagerado, ¿no? Por ejemplo, crece en proporción las monjas de clausura, que en relación con las otras comunidades religiosas que nosotros y uno decía, ¿pero por qué? A veces nuestras propuestas, y me incluyo, nosotros como sacerdotes, a veces nos cuesta hablarle a los jóvenes de santidad, nos cuesta hablarle a los jóvenes de castidad, nos cuesta hablarle a los jóvenes de cielo. Y entonces hemos edulcorado el mensaje, ¿no? No tengamos miedo. El Papa lo dice en la Nueva Milenio. O sea, proponerle y decirles, es que el matrimonio es para toda la vida. Yo creo que eso empieza a sonar no de entrada, pero sí empieza a sonar en la mente de los muchachos. Hablarles de la castidad. Hoy crecen todos estos movimientos. Incluso conocí un movimiento en Medellín, que es de jóvenes castos y no son del tipo religioso. Son jóvenes que se encuentran para compartir su vida y quieren vivir en la castidad. Entonces yo sí creo que es necesario, quizá no va a ser el 100%, pero sí es necesario, y el Papa lo insiste, como les digo, en la Nuevo Milenio Neunte. Yo le llamo a esto un cristianismo terrestre. A veces muchos de nuestras propuestas espirituales también rompen también con la realidad misma, o sea, un cristianismo que toque la realidad. Hoy, me acuerdo, estaba todavía en Barranca Bermeja, llegaban todos los domingos un grupo de muchachos, algunos amiguitos míos de la parroquia, y se iban a las 6 de la mañana, llegaban a que yo les diera la bendición. Estos chinos se iban todas las mañanas del domingo a buscar perros en la calle. Y nadie les pagaba nada. Yo decía, hombre, ¿qué están buscando estos muchachos? ¿No? Y se iban a buscar perros y después corra y venían a pedir para darles comida. Bueno, ese tipo de cosas, digamos, concretas, ese tipo de servicios concretos es bueno hacerlos. Es bueno hacerlo con los jóvenes, con esas parejas, en los talleres que podamos, o sea, que la solidaridad se convierta en un hecho concreto. ¿Cómo crecen hoy todos estos movimientos ambientalistas? Y la mayoría son jóvenes. Allá en Tumaco teníamos una experiencia llamada la Casa de la Memoria. Y iban 200 jóvenes todos los sábados, 6 de la mañana, a recoger basura al mar. Yo dije, si los invito a misa, pero por ahí era una manera en que podían entrar, ¿no? Toda la experiencia del amor del creado, el amor por la casa común. Entonces, ese cristianismo terrestre que le llamo yo, o sea, partir también de las experiencias, y vuelvo al tema de la experiencia. Esto es una tesis de un profesor, una evangelización como comunicación. Este principio me parece que nos ayudaría mucho a ir buscando esas nuevas maneras de narrar la fe de los muchachos. ¿Cómo narrarles la fidelidad? ¿Cómo narrarles hoy el amor a los jóvenes? ¿Cómo construir con ellos un relato nuevo? Si nosotros entonces leemos la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El amor lo soporta todo, lo espera todo. Eso mismo, ¿cómo lo volvemos una comunicación? Pero una comunicación que sea audible, que sea comprensible en los jóvenes. Hay un salesiano, yo hablo mucho de los salesianos porque fue mi formación en la universidad, llamaba Don Tonelli. Él creó esa técnica de la narración, coger los evangelios y narrarlos.
no leerlos, narrarlo, y narrarlo involucrando a los jóvenes que están digamos, están ahí en el encuentro, la pareja que está, cómo construir de nuevo ese relato, por ejemplo, de Jesús cuando le preguntan sobre el divorcio. Si lo que está viendo es que el mundo de hoy ya construyó el divorcio y lo validan en las sociedades, ¿no? Nosotros todavía hablamos de la perseverancia del amor, cómo narrarles a ellos una evangelización que no sea simplemente decir un mensaje, que lo tenemos que decir, pero tener la capacidad de construir unas nuevas maneras de anunciar el evangelio. El Papa dice, no es por adoctrinamiento, no, la palabra no es adoctrinamiento, el Papa en la Evangelii Gaudium, sino por atracción. O sea, cómo comunicarles a ellos un mensaje que sea comprensible y que sea cercano al mundo de los jóvenes. Hay muchas maneras, pero digamos, creo que este ejercicio de la narración es importante. Y finalmente, el tema de lo digital. La capacidad para construirlo, para, digamos, utilizar lo digital. No nos tiene que dar miedo a nosotros. ¿Cómo construir unos medios digitales, ¿no? Cómo utilizar esos medios que los muchachos utilizan. El TikTok. Eso es un ejercicio que se debería hacer. El Internet y pues tantos otros medios que, digamos, hoy el mundo de los muchachos tienen, que lo tienen a su lado. ¿Sí? Cómo convertirnos en influencers de la fidelidad, en influencers del amor. Digamos, yo creo que Carlo Acuti, que nos acompaña aquí en esta presencia en la reliquia, fue un maestro de eso. Fue capaz de transmitir un mensaje, claro, pero no cualquier mensaje. Yo sí creo que los muchachos están esperando otro tipo de mensajes. Entonces creo que lo digital también es una herramienta que nos permitiría llegar a los jóvenes. En eso que ustedes decían ahora, que era, digamos, entender en esa relación armónica entre las pastorales. Nosotros aquí en muchas regiones nuestras tenemos un plan pastoral que se llama el PRD, ¿no? Son varias diócesis en el país. Hoy le hemos hecho un trabajo muy bonito y le decimos PIP. Bucaramanga lo tiene, Diócesis de Ocaña lo tiene, Arauca lo tiene, Cúcuta lo tiene, pues aquí en el Nueva Pamplona lo tenemos todos en la provincia. Aquí en Bucaramanga creo que sigue San Gil y Bucaramanga. Y en el PIP nosotros tenemos, en el PRD teníamos algo que se llamaba las pastorales afines. ¿Sí? Nosotros cuando venimos a este tipo de encuentros corremos un riesgo grandísimo. Y es que llegamos con el convencimiento, no lo pierdan, ¿no? Pero todos llegan igual. No, es que lo central es la familia. Si no trabajamos con la familia, eso la sociedad se va a ir al traste, eso la sociedad, la familia. Llegan los de catequesis. No, monseñor. Si no trabajamos con la catequesis, eso la gente no va a hacer la experiencia de encuentro con Cristo y no se va a evangelizar. Eso toca la catequesis. Llegan los niños, monseñor, es que toca la pastoral infantil. Si nosotros no hacemos una opción por la pastoral infantil, eso porque entonces, ¿cómo van a ser las futuras generaciones? Y todos entonces llegan a decirle al obispo que su pastoral es la más importante. Problema para el obispo. Sí. No lo digo por Ocaña porque llevo 3 semanas, ¿no? Pero todos llegamos diciendo que lo mío es lo más importante. Y claro, uno tiene que, si uno no valora lo de uno, no lo vende. ¿Sí? Entonces, tenemos que amar nuestras pastorales, claro que sí. Pero yo sí creo que un camino, y ustedes lo decían ahí de manera reiterativa, es, y repito, como lo tenemos en el plan pastoral, en otros niveles de pastoral no lo sabría, pero nosotros le llamamos pastorales afines. ¿Cómo nos sentamos y pensamos cosas en común? ¿Cómo nos sentamos y reflexionamos acciones en común? ¿Sí? Porque si seguimos trabajando solos, dice un dicho que solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo nos sentamos? ¿Cómo le gastamos tiempo a la pastoral? ¿Cómo le gastamos tiempo, digamos, a la reflexión para proponer unos procesos, ¿sí? Unos procesos que hoy la iglesia nos está insistiendo en una cosa muy fuerte desde Aparecida. ¿Recuerdan ustedes el documento de Aparecida? Llegó la juventud, vea, Juventud Divino Tesoro, ¿no? Aparecida nos decía, no se comía, y lo copiaba, lo extraía de un documento del Papa Benedicto XVI, Dios es amor, ¿no? No se comienza a ser cristiano por una gran idea o por una decisión ética. Se comienza a ser cristiano por un encuentro con Cristo. Yo le agradezco mucho, no sé si aquí haya, no para congraciarme con ellos, pero me parece que nos han hecho mucho bien algunos movimientos o la mayoría de estos movimientos que han hecho retiros, ¿no? Que hoy hacen retiros. X, para no quedar mal con ninguno, X, Y, Z o W. Quizá en nuestras diócesis hay alguno de esos. Nos ha hecho mucho bien, porque esa experiencia del encuentro con Cristo, creo que en esa alianza con la pastoral juvenil, con la pastoral educativa, con la pastoral universitaria, tenemos que pensar en cómo ese encuentro, y repito, no era solo como en orden. El tema de la experiencia para mí me parece fundamental. No es simplemente partir de unos grandes proyectos que son necesarios. Yo sí creo que nosotros en esos encuentros tenemos que empezar, ustedes tienen que aprender a escuchar la vida de los jóvenes, de los jóvenes que empiezan a casarse. No les dé miedo gastar una jornada a escucharlos, a sentarse con ellos, a que compartan su historia, incluso su historia de vida familiar. ¿Sí? ¿Cuántos de ellos, en medio de todo, vienen de una familia que se ha divorciado y quieren casarse? Bueno, pero tenemos que sanar esa experiencia primero. Claro, a veces la premura de los tiempos, a veces la gente, pero bueno, ¿cómo partimos de esa experiencia de los muchachos, ¿no? Y esa experiencia, ese momento puede ser un encuentro con Cristo, o debería ser el momento de encuentro con Cristo. Ese momento que le permite al joven definir su vida, porque también hay unos, digamos, jóvenes que seguramente con toda claridad quieren hacer esa experiencia de su matrimonio con fidelidad, con serenidad, con alegría, con disponibilidad, con amor profundo. Pero me parece que el tema de la escucha, ¿no? Es importante. Si no partimos de ahí, creo que de valorar la experiencia de los muchachos. Repito, eso nos desafía, el Papa Benedicto, el Papa Francisco lo dice en Amoris Laetitia, ¿no? Cuando habla de las parejas vueltas a casar. Ahí él no dice, comulguen. Poco pasó eso con algunas vertientes de la iglesia, un poco todavía como soñando el pasado, soñando la cristiandad, cuando el padre decía A y todo el mundo decía ya no es así. Estamos en un mundo distinto. Pero yo sí creo que hoy hay un mundo deseoso de Dios, deseoso de experiencias, de encuentro con el Señor. Depende de nosotros si somos capaces de, escuchando la realidad de los jóvenes, plantear esos procesos serios. A veces, alguna vez me pasó, hicimos una opción en la catedral en Barranca Bermeja de hacer una catequesis de 2 años. Y curiosamente, los que primero vinieron a protestarme fueron los fotógrafos. Padre, y hasta al obispo le dijeron, padre, ¿cómo se le ocurre? Yo, pero ¿por qué? A ver, ustedes, no, es que entonces este año, las primeras comuniones de este año, las foticos del 8, ¿no? Claro, ellos estaban lamentándose el bolsillo, ¿no? ¿Sí? Yo les dije, yo me invento algo para que ustedes no pierdan el negocio. Hicimos una cosa bonita ahí, pero hicimos a veces uno no tener miedo a arriesgarse a construir nuevas formas. El Papa Francisco, creo que en la Evangelii Gaudium, creo que es el número 33, dice, oiga, estas personas que siempre dicen, es que siempre se ha hecho así.
Tenemos miedo al cambio. Y entonces estamos respondiendo a preguntas que nadie se hace. Hablando lenguajes que nadie entiende o solucionando problemas que nadie tiene. Porque creemos que todo el mundo, todo pasado fue mejor. A mí me hicieron un cursillo donde yo tenía que ir 8 días en el mes, es serio, 8 horas al día. Hombre, ¿por qué no pensamos en esto? ¿Por qué no utilizamos los medios digitales? Cuento una historia para terminar. Estaba yo en una parroquia de la diócesis de Tumaco que se llama Roberto Payán. Eso queda en el río Patía. De Tumaco allá demora unos 7 horas. Estábamos discutiendo con un grupo de catequistas sobre la catequesis. Oiga, la catequesis, ¿cómo hacemos para formar catequistas? Allá hubo una misión bellísima de los padres carmelitas y las hermanas carmelitas misioneras. Entonces ellos hacían les llamaban correrías. Entonces el padre no tenía parroquia, era encargado solo de la catequesis. Se iba con una hermana de apellido Gallego, y el padre Garrido. Le decíamos el método Gagá, Gallego y Garrido, le colocamos así. Pero funcionó una cosa. Claro, ellos se iban por esos ríos 1 mes, 2 meses a trabajar con los catequistas y fantásticos catequistas, pero nos dimos cuenta que ahora no podemos hacer eso. Eso vale muchísimo dinero. Ellos tenían unas ayudas internacionales, nosotros no la teníamos, entonces era imposible. Entonces llegamos a discutir el tema de cómo formarnos. Entonces, que la radio, no, pero es que algunos, que mande un boletín mensual, padre, no, pero algunos no saben leer ni escribir. Bueno, discutiendo sobre muchas cosas. Llegó una viejita, como de 50 años, una jovencita. Llegó una señora y dijo, pues que nos manden un WhatsApp. Yo la miré. La capacidad de escucharnos. Dijo, claro, el padre haga el taller, el padre coordinador de la catequesis puede hacer el taller con varios, se graba y nos lo mandan. Y nosotros cuando subamos a la escuela donde hay señal, porque tampoco no hay señal, no hay buena señal en todo el Pacífico, es muy mala esa señal y la energía. Entonces, subimos, descargamos el cosito y lo ponemos. A nadie se le había ocurrido eso. Además la señora tenía WhatsApp, ¿no? Yo no tengo. Pero a veces tener la capacidad de escuchar, no tengamos miedo a implementar nuevas formas. No es que tiene que ser presencial. ¿Y por qué? ¿Por qué? No puede ser de otra manera. Entonces creo que este tema de lo digital, bueno, estas seis propuestas que les dejo un poco para que ustedes reflexionen, las enriquezcan, y cuando tengan listo el taller se lo mandan al padre Juan Carlos, que es el delegado de la diócesis de Ocaña, para que nos ayuden también a nosotros. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, Monseñor. Creo que nos dio aún más luces, nos abrió expectativas, paradigmas. Para los que no les llegó la encuesta, este es el QR, por favor. Nos vamos a tomar unos minutos ahí sentaditos